Cabrera, que en la entrega de los prácticos individuales, muchos no tuvieron en cuenta qué comisión les tocaba. Entonces, tal vez si les tocaba entregar a mi comisión, que soy Lidia Carrizo, le entregaron a la comisión de él. Y bueno, van a quedar como anulados esos prácticos, ¿sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta para presentar el práctico número 2. De fijarse, en el aula virtual está listado de todos ustedes y a qué profe corresponde para entregar los prácticos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a comenzar, bueno, 2 minutos más, ya son 11. Vamos a comenzar a hablar de la unidad que se denomina medio de contraste. Si no me equivoco, es la unidad 3 del apunte. Es una unidad muy fundamental en nuestra carrera. Vamos a comenzar a ver desde hoy y lo van a ver segundo año, en tercer año y en cuarto año, ¿sí? Hay que comenzar desde los conceptos básicos y voy a tratar de hacérselos lo más explicativo posible. Cualquier cosa me paran y lo volvemos a repetir si tienen alguna duda, no hay ningún problema, lo único que les voy a pedir es que prendan el micrófono y me lo pregunten, ¿sí? Hay partes que en el apunte parece que fuera complicado al final cuando habla de la clasificación de los medios de contraste, pero en realidad es reiterativo, ¿sí? Ya cuando yo se los vuelvo a explicar, tal vez un poco más resumido, lo pueden entender. Estos PDF ustedes los tienen en el aula virtual, como parte 1 y parte 2, o A y B, entonces tienen el material, que es básicamente tomado lo que yo preparé del apunte. Tal vez lo que agregué fue imágenes para que ustedes puedan comprender un poco más, ¿sí? Bueno, yo les voy a pedir que me digan cuando yo empiece a presentar si es que se ve todo correctamente. ¿Ven la primera imagen que dice medio de contraste, chicos? ¿Alguien que me pueda contestar? profe. Sí, profe. Bien. Es lo mismo que tienen en el aula virtual, como les decía. Así que lo importante es que tal vez algunas cosas puedan tomar nota, pero yo les voy a tratar de explicar con lo que se van a encontrar en el apunte, ¿sí? Pero trata de darle un sentido, ¿sí? Porque a veces hay palabritas que quedan ahí que no se entienden a qué hace referencia, ¿sí? Bueno, como dijimos, medio de contraste es la temática de hoy. Para primero definirlo, nosotros vamos a ver medio de contraste como esas cajitas, ¿sí? Los vamos a encontrar en el servicio el día que trabajemos. Los medios de contraste son sustancias o material que nos va a permitir explorar, obviamente, gracias a la radiología, zonas y sistemas orgánicos. ¿Por qué me dice zonas y sistemas orgánicos? Bien, hagamos un paréntesis acá. Nosotros, a esta altura, todos ya o vimos o tenemos la capacidad de hacer lo que es un tórax o un abdomen, ¿sí? De una radiografía de un paciente. ¿Qué pasa? Si hacemos el abdomen, ¿sí? Nosotros podemos diferenciar zonas anatómicas, por ejemplo, que podemos decir, bueno, estas son las sombras renales, podemos llegar a ver en una pelvis la sombra de la vejiga, gases que sabemos que están dentro del colon, pero no podemos determinar finamente patologías de ese sistema, ¿sí? Ya sea el sistema urinario, el aparato digestivo, ¿sí? O alguna zona, por ejemplo, podríamos decir la zona de las trompas de falopio, si vamos a poder saber con radiología directa si son permeables o no, no podemos, ¿sí? Entonces, por eso hace referencia, y estos medios de contraste los utilizamos para determinar sistemas o zonas que no podemos verlas directamente, ¿sí? A ver, voy a ver si alguien quiere ingresar y no paro más. A ver si ya... Bueno. ¿Volvieron a la imagen, chicos? ¿El medio de contraste? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Disculpen, ya no paro más, chicos. O sea, ya tuvimos los 15 minutos de tolerancia. Bueno.
Entonces les decía que ciertos sistemas u órganos no los podemos ver de forma directa. Entonces utilizamos estas sustancias, ¿sí? Y obviamente la radiología para poder visualizarlas, ¿sí? Estas sustancias obviamente se van a emplear con fines diagnósticos. ¿Por qué se utilizan estas sustancias, estos medios de contraste? ¿Por qué? Porque tienen una capacidad para absorber los rayos X, ¿sí? Tengan en cuenta esto y voy a hacer ahí vamos a detenernos. Cuando hablamos de absorber los rayos X, ¿sí? Estamos hablando que este material tiene un número atómico elevado. Ya lo vamos a reiterar. Bien, este medio de contraste, con el pasar de la historia, se fueron modificando. Hubo muchas presentaciones con diferentes características, ¿sí? A la cual se iba viendo cómo respondían los pacientes. Gracias a eso se pudo determinar requisitos que deben tener estos medios de contraste. Principalmente no deben ser tóxicos, ¿sí? Era la principal dificultad que tenían los primeros medios de contraste. Producían mucha toxicidad en el paciente. ¿A qué hago referencia? Vómitos, náuseas, edemas, ¿sí? Embolias. ¿Por qué? Porque eran medios de contraste con mucho contenido liposoluble, ¿sí? Entonces eso generaba embolias en el paciente, incluso hasta la muerte, ¿sí? Entonces, estos medios de contraste debían ser tolerados, es decir, que no me produzcan algún síntoma irritativo en el paciente, y también hace referencia a que no deben metabolizarse en el organismo, como lo menciona en el punto 3. ¿Qué quiere decir con eso? No deben metabolizarse en el organismo. Quiere decir que debe interactuar lo menos posible con el organismo. ¿Por qué? A mayor interacción, ¿sí?, mayor posibilidades de síntomas irritativos o reacciones adversas, ¿sí? Deben ser eliminados rápidamente en el organismo, es decir, no deben permanecer demasiado tiempo, ¿sí? Pero deben permanecer el tiempo que necesitamos para hacer el estudio. A ver, ya vamos a ver imagen. Nosotros cuando hacemos estudios con medio de contraste del aparato urinario, ¿cómo se hace? Se inyecta el medio de contraste por vía endovenosa en el brazo del paciente y se produce toda una metabolización del medio de contraste iodado y después se elimina por los riñones y por ende por la orina. Otros medios de contraste se colocan directamente en la zona que vamos a estudiar. Por ejemplo, cuando vamos a estudiar lo que son las arterias del cuerpo, arterias directamente, se hace en una sala de hemodinamia y se busca y se canaliza directamente la arteria a través de un catéter. Entonces, ¿qué sabemos? Que la arteria lleva sangre, ¿sí? Y tiene presión, es decir, la sangre se desplaza de forma rápida, ¿sí? A diferencia de una vena. Entonces, el medio de contraste, cuando queramos estudiar esa arteria, tiene que permanecer en el organismo, o sea, el tiempo que necesitamos para poder captar las imágenes, más allá que cumple el requisito que se elimina rápidamente el organismo, pero debe permanecer en la arteria el tiempo suficiente para, en este caso, grabar las imágenes, ¿sí? Y realizar después el diagnóstico. Principal, ¿se acuerdan cuando vimos la diapositiva anterior que decía que tenía una característica de absorber los rayos X, ¿sí? Es decir, cuando nosotros decimos que absorbe los rayos X, ¿sí?, que tiene un número elevado de atómico elevado, y por ende, ¿cómo se va a ver en la imagen? Blanco, ¿sí? Opaco. Entonces, cuando decimos que absorbe los rayos X, se ve opaco, se ve blanco. ¿Para qué? Para producir un contraste, ¿sí? A ver si tengo acá una imagen. Bueno, ya vamos a ver. Entonces, esto hacía referencia a los requisitos que tenía que tener un medio de contraste. O sea, todas las condiciones que debe reunir un medio de contraste. Luego tenemos factores físicos, ¿sí?, que hacen referencia a lo que es el medio de contraste y la técnica, o sea, el modo que vamos a realizar el estudio. Con respecto a los factores físicos tenemos qué clase de medio de contraste. ¿Por qué me dice clase? Porque ya no estamos adelantando, si hay ahí una expresión de clase, significa que hay varios tipos de medio de contraste. ¿Cuáles son? Baritados y iodados, la principal gran clasificación.
Cuando hablamos de volumen, hablamos de la cantidad de medio de contraste que vamos a utilizar, ¿sí? Dependiendo, obviamente, de la zona que vamos a estudiar. De la concentración del medio de contraste, ahí hace referencia si ese medio de contraste se va a utilizar en forma pura, si va a ser diluido con solución fisiológica, ¿sí? La técnica de la inyección del medio de contraste, porque yo les hice mención que en el urograma de excreción se inyecta el medio de contraste, puede ser de forma lenta, ¿sí? A través de goteos o a través de colocándoselo como si fuera un suero, ¿sí? Gracias a la presión hidrostática, o se puede colocar en técnica que se denomina en bolo, es decir, mucha cantidad de medio de contraste en poco tiempo, ¿sí? El punto 3 cuando dice el tipo de equipo. Nosotros conocemos hasta el día de hoy, hasta segundo año, conocemos lo que son los equipos convencionales de radiología, pero hay otros tipos de equipos que también se denominan seriógrafos, también utilizan radiación, ¿sí? Rayos X, pero la característica es que la mesa de yacimiento, adelante de ella, tiene lo que se denomina un seriógrafo, y es ahí a donde se localiza el chasis, no por debajo de la mesa, y tiene la característica de que podemos ver de forma dinámica los estudios, ¿sí? Y también, cuando hace referencia al equipo, chicos, también hay que tener en cuenta cómo se revela esa película. ¿Se acuerdan? Que podría ser manual, que podría ser automática, que podría ser imágenes digitales, ¿sí? Todos esos son factores físicos que influyen en el estudio. Si utilizamos película, de qué material es y por ende, con qué pantalla intensificadora. Recuerden que veíamos en primer año pantallas rápidas, pantallas lentas, ¿sí? Que tenían distintas características. La técnica radiográfica que se va a utilizar. Es decir, en qué posición vamos a ubicar a ese paciente para poder ver ese órgano o ese sistema. La condición del aparato y la ejecución de cómo se va a realizar ese procedimiento. ¿Sí? O sea, qué orden va a tener, qué toma vamos a hacer, si hay que hacer alguna determinada maniobra, ¿sí? Es decir, si tenemos que levantar los pies del paciente, o si tiene que estar de pie, o si tiene que estar en decúbito, acostado ese paciente. Esto hace básicamente entonces al medio de contraste y el tipo de equipamiento que vamos a utilizar. Esos son los factores físicos. Bueno, esto es lo que yo les decía que es un seriógrafo, ¿sí? A diferencia del equipo convencional, el chasis lo tenemos acá, arriba del paciente. Y por ende se nos van a modificar las posiciones y las proyecciones radiográficas. Y tiene un intensificador de imagen que a través de los monitores nos permite ver dinámicamente el estudio contrastado, es decir, el estudio en el cual utilizamos medio de contraste para determinar alguna zona que con radiología convencional no la podemos visualizar. Bueno, ya habíamos visto lo que son los factores físicos, que hacían referencia al tipo de medio de contraste, cómo lo colocábamos, la concentración y lo que es chasis y equipos de rayo. Ahora tenemos lo que son los factores biológicos, que es netamente del paciente, hacemos referencia ahora. Es decir, si es antes de realizar un estudio, por ejemplo, en la imagen que ven ahí, es un urograma de excreción, chicos, ¿ven? Es como si fuera una radiografía de abdomen, pero la diferencia es que en este paciente, por vía endovenosa en el brazo, se le colocó medio de contraste, el cual, como si fuera una medicación, ¿qué va a buscar? Ser eliminado. Y nosotros cuando habíamos estudiado las primeras unidades, sabíamos que la forma de eliminar que tenemos los seres humanos es por el hígado o por los riñones, ¿sí? Este medio de contraste se lo crea para que selectivamente ese yodo, porque el medio de contraste yodado, se elimine por vía urinaria. ¿Y qué pasa? Antes de hacer este estudio, como sabemos que va a haber una mayor interacción del medio de contraste con el paciente y hay una posibilidad de que el paciente tenga una irritación, ¿se acuerdan cuando hablamos de los requisitos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La preparación del paciente va a variar. Se le indica un ayuno, ¿sí? De 8 a 10 horas para que si el paciente tenga náuseas o sienta náuseas cuando el medio de contraste ingrese a su cuerpo, no se vaya a broncoaspirar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, o hay otros estudios que vamos a necesitar, en este también se implementa lo que es toma de laxantes
o enema, colocación de enemas evacuantes, ¿para qué? Para liberar de materia fecal ese abdomen, ese colon, y así no se nos cree superposición de imágenes. Lo que vemos acá es la sombra de los riñones, ¿sí? Acá vemos los cálices, acá la pelvis renal, esto bien finito, son los uréteres que van a desembocar en la vejiga, ¿sí? Todo esto lo vemos teñido con medio de contraste. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que decíamos que los medios de contraste absorben la radiación, ¿sí? Actúan como si fuera un objeto metálico dentro de una radiografía, absorben la radiación, es decir, frenan la radiación, y por ende, esos cristales de halógeno de plata de la película no son expuestos, y cuando se produce el proceso revelado, quedan radioopacos. Ven que todo se va relacionando, retomamos conceptos de laboratorio. Entonces, al tener un número atómico elevado, el medio de contraste se ve radioopaco, es decir, blanco. El punto número 2 de los factores biológicos hace referencia a lo que son las condiciones circulatorias que puede llegar a tener ese paciente. Por ejemplo, si tiene alguna patología, cuando se está haciendo un estudio de estudiar las arterias femorales, es decir, las arterias de la pierna, puede ser que ese paciente tenga alguna patología, por decirles, en la pierna derecha, entonces el médico va a tener que decidir ingresar por la pierna izquierda, por la arteria femoral izquierda, que tiene mejores pulsos y así evitar complicaciones. El punto número 3 hace referencia a la capa de tejidos blandos que rodea al órgano que queremos estudiar. Ustedes saben, por ejemplo, acá, este es un abdomen, pero si quisiéramos estudiar la columna lumbosacra, no es lo mismo en determinados pacientes, por ejemplo, en un adolescente, es diferente que a un paciente adulto con sobrepeso, ¿sí? Todo el tejido que rodea ese órgano suma imagen, ¿sí? Y muchas veces suma imagen y nos baja la calidad radiográfica, porque se ven diferentes tonos de grises que no permite a veces visualizar correctamente el órgano o la estructura que queremos estudiar. La dimensión de la cavidad a la que queremos visualizar, eso también va a determinar qué cantidad de medio contraste se va a utilizar, ¿sí? En este caso, en urograma de excreción, ¿cómo se calcula? De acuerdo al peso del paciente, ¿sí? Por ejemplo, se calcula 3 miligramos de este medio contraste por kilo de paciente, ¿sí? Entonces, generalmente, un frasquito de esa cajita que veíamos era suficiente para un paciente de 70 kilos. Si el paciente tiene más de 70 kilos, bueno, ya estamos hablando de 2 frascos. Hay que tener en cuenta la contextura del paciente o la cavidad. ¿Cuál sería una cavidad que llenamos de medio de contraste? El útero de la mujer. El estudio se denomina histerosalpingografía. Ya vamos a ver más adelante unas imágenes. Es una cavidad, ¿sí?, por el cual no se coloca por vía endovenosa el medio de contraste, sino se coloca a través de una cánula, es decir, de vía retrógrada, ¿sí? Entonces se coloca la cánula y a través de ella se llena la cavidad de medio de contraste iodado para visualizar la permeabilidad de las trompas de falopio. Ya vamos a ver imágenes. Y el punto número 5, principalmente focalizado a lo que son los estudios del aparato urinario, hace referencia a la capacidad de eliminación del parénquima. Hablamos de parénquima, hablamos del parénquima renal, ¿sí?, de eliminación del medio de contraste. ¿Por qué? Cuando vean el año que viene, cuando nos volvamos a encontrar en tercer año, perdón, vamos a ver que el urograma de excreción tiene tiempos, ¿sí? Desde el momento que se coloca el medio de contraste, sabemos que a los 5 minutos empezamos a ver las sombras renales, ¿sí? A los 15 minutos vemos los uréteres, y a los 30 minutos tenemos que ver el medio de contraste en la vejiga. Entonces, ahí nosotros podemos evaluar el normal funcionamiento del aparato urinario. Eso habla de la capacidad que tiene el parénquima de eliminar el medio de contraste. Bueno, todos estos equipos, todos estos estudios son relativamente comunes, que se pueden hacer en una sala de rayos, pero después hay otros estudios que se denominan de alta complejidad que ya no se hacen en la sala de rayos, ¿sí? Se hacen en otros servicios de los hospitales o las clínicas, por ejemplo, quirófano,
el servicio de hemodinamia, ¿sí? O incluso en centros especializados, por ejemplo los urológicos. ¿Por qué? Porque son estudios que se utilizan rayos X, ¿sí? Utilizan medio de contraste, pero no lo hace el médico radiólogo, ¿sí? Pero muchas veces están en estos procedimientos la intervención de los licenciados en bioimagen, ¿sí? O los técnicos radiólogos. Entonces, los estudios de alta complejidad son técnicas específicas. Ya hay otros tipos de especialistas que intervienen, como son los cardiólogos, los urólogos o los hemodinamistas, ¿sí? Y ya son como en un segundo nivel, ya hacen diagnósticos diferenciales, ¿sí? O muchas veces son estudios que se los considera de urgencia, que hay que hacerlos de urgencia. Entonces, uno de estos estudios que hablamos de alta complejidad, porque utilizamos equipamiento mucho más complejo, ya no nos sirve solamente el equipo de rayos, ya estamos hablando de arcos en C, quirófanos, citoscopios, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un citoscopio, chicos, ¿sí? Se denomina citoscopio. ¿Para qué sirve? Para, a través de la uretra del paciente, realizar estudios específicos, por ejemplo, la pielouretrografía. Hace referencia a estudiar de forma retrógrada los uretras. En esta primera instancia de la radiografía podemos ver, les puse a modo de ejemplo, una radiografía directa de abdomen, una radiografía convencional. En segunda instancia, se hizo un estudio de urograma de excreción normal, ¿sí? ¿Qué pasaba? Veíamos del lado derecho, ¿sí? Miren acá, ven con contraste el uretra. Pero del otro lado se ve hasta acá y después se pierde la visualización del uretra. Entonces se sospecha que a este nivel hay una obstrucción. Entonces, ¿qué se empieza a hacer? A estudiar por vía retrógrada, a través del citoscopio, cada uretra, ¿sí? Se coloca un catéter y se estudia el uréter, ¿sí? Entonces, estos son estudios de alta complejidad, ¿sí? Estos son los estudios que se hacen en las salas de hemodinamia, en las cuales intervienen cardiólogos, ¿sí? Estas son las coronarias, ¿sí? Del corazón, la coronaria derecha, a la izquierda, acá se estudian, muchas veces son de urgencia, como estas, todas las arterias del cuerpo se estudian en ese servicio, el de hemodinamia. Arteria femoral son las principales, las renales, ¿sí? Las coronarias muchas veces son estudios de urgencia porque hay una obstrucción, o sea, hay un taponamiento de esa arteria por placas de ateroma, y lo que sufre el paciente es un infarto agudo de miocardio. Entonces el médico puede entrar, dilatar, colocar prótesis para abrir ese flujo sanguíneo y el paciente no pierda la funcionalidad del músculo del corazón, ¿sí? Porque se le está acabando la irrigación. La arteria nos lleva el oxígeno. Y si está obstruida, ese tejido, esa parte del músculo se muere. Y es nuestra bomba que nos permite vivir, ¿sí? Entonces, muchas veces, como les digo, son estudios de urgencia que permiten salvar la vida de los pacientes. Entonces, esto estamos hablando de estudios de alta complejidad. Cuando hablamos de estudios de alta tecnología, ya hace referencia a otros tipos de estudios, que en algunos casos ni siquiera utilizamos lo que es rayos X, ¿sí? Que es muy común hoy en día, como lo es la tomografía, la resonancia y poco frecuente la medicina nuclear, ¿sí? En estos casos, en la tomografía también se utiliza medio de contraste yodado, ¿sí? Específicamente para tomografía. Pero en el caso de la resonancia magnética, ya lo que se utiliza se denomina gadolinio. Y esta es pregunta de examen. ¿Qué medio de contraste se utiliza en resonancia magnética? Más conocido como lo que se denomina el DOTAREM, ¿sí? Tiene poca toxicidad, es un medio de contraste paramagnético, ¿sí? Y en el caso de la medicina nuclear, que es otra rama de lo que es el diagnóstico por imagen, se utilizan radiofármacos. Y ahí la palabra les está haciendo mención, radiofármacos o radionucleidos, ¿sí? En este caso es ese fármaco quien emite radiación, ¿sí? Ya no es el equipo de rayo X tradicional, sino es lo que se denomina de cámara gamma, lo vamos a ver imágenes, y esa medicación es la que emite radiación. Y colocada en el paciente, luego es el paciente quien va a emitir radiación. ¿Cómo se denominan estos radiofármacos?
Tecnesio 99, yodo 131, cobalto 57 y 55 o el gadolínio. ¿Sí? Esto lo van a ver en cuarto año. Pero lo importante que tienen que saber que en medicina nuclear no es que vamos a utilizar yodo ni bario. Lo que vamos a utilizar son radiofármacos o radionucleidos, ¿sí? Estos son los radiofármacos. A ver, voy a aceptar a un compañero, bueno, ya se perdió la clase, pero bueno. Bueno, como les decía, entonces, la imagen que ven acá son los radiofármacos. Miren cómo se transportan en tipos baldecitos plomados, porque recordemos que lo único que detiene la radiación es el plomo, ¿sí? Porque tiene el número atómico elevado. ¿Por qué? Porque esta medicación, como tiene el signo así, es esta medicación en medicina nuclear que se utiliza porque esta es la que emite radiación. Se inyecta al paciente y luego es el paciente quien emite radiación y es captado por la cámara gamma, ¿sí? Y son estas las imágenes que se obtienen. En estos casos se coloca el tecnesio 99. ¿Por qué? Porque queremos evaluar lo que es todo lo que es las estructuras óseas. ¿Cuándo se hace este estudio? Principalmente cuando se busca metástasis, en el caso de los cánceres. Entonces, ese tecnesio, a donde encuentra focos, ¿sí?, se queda mayormente captado. Ven que acá son puntos como más negros o calientes que se denominan. Entonces, ahí el médico sabe, porque hacer esto un estudio muy sensible, tal vez no es específico. Solamente el que hace el estudio sabe si a este paciente le pidieron porque tuvo un traumatismo, o en esa zona tuvo un traumatismo. No se va a pedir este estudio por un traumatismo, porque como les decía, generalmente se pide para descartar lo que es metástasis u otras patologías mucho más raras. Entonces, bueno, el médico sabe que ahí hay un foco, ¿sí? Hay unos puntos calientes que hay que determinar qué es lo que hay ahí. Si ya se sabe la historia clínica de este paciente, que es un paciente con cáncer, bueno, entonces se puede considerar metástasis ósea, o en pulmón, dependiendo el radioisótopo que se coloque, o en cerebro, ¿sí? El radioisótopo se va a ir, miren acá, hay otro punto caliente, o sea que toma mayor cantidad del radiofármaco este ahí. Entonces, acá es el paciente quien emite la radiación gracias a la colocación de un radiofármaco, ¿sí? No el equipo. Solamente la cámara gamma lo que hace es captar esa radiación. Bueno, la tomografía es un estudio muy común, ya en el día de hoy es muy frecuente, por un traumatismo de cráneo o cualquier otra patología, se considera la indicación de una tomografía. También utiliza radiación y también en este caso utilizamos medios de contraste yodado adaptados para tomografía. Bueno, ahora vamos a ver lo que son la clasificación de los medios de contraste, ¿sí? Los medios de contraste tenemos principalmente dos grupos, ¿sí? Vamos a hacer así. Para ser más claro, y nos vamos acordando, los blancos y los negros, ¿sí? Cuando hablamos de los negros, hablamos medio de contraste negativo, ¿sí? Uso el término negro hasta que nos reubiquemos, ya después ya nos olvidamos de ese término y hablamos de radio transparente. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos el laboratorio, radio transparente, ¿sí? Entonces, estos, por ejemplo, el aire, el oxígeno, el anhídrido de carbono, que se colocaban antiguamente, lo que hacen es rellenar, ¿sí?, una cavidad o un órgano, y por ende, al dar esa transparencia, esa radiotransparencia, es decir, bien negativo, contrasta con las zonas vecinas o, en algunos casos, cuando se combina un medio de contraste positivo y uno negativo. Ya lo vamos a ver. Bueno, como sabemos, los gases que dejan atravesar, la radiación los atraviesa fácilmente y por ende se ven radiolúcidos. Antes se usaba para hacer mielografías, en estudios que colocaban aire en la médula, en los ventrículos, ¿sí? Actualmente lo que se puede llegar a ver son artografías muy poco frecuentes porque ya se realizan las resonancias magnéticas, pero bueno, es parte de la historia de la radiología, ¿sí? Normalmente, lo que hoy en día se utiliza en medio de contraste negativo es para realizar lo que es el tránsito, ¿sí? Para estudiar estómago, colon, esófago.
¿sí? Es en el único lugar donde actualmente, en lo que se refiere a estudios contrastados, se utiliza medio de contraste negativo. Es decir, el medio de contraste negativo son radiotransparentes, tienen un número atómico bajo, por ende, y dejan pasar la radiación. En cambio, los medios de contraste blanco, ¿sí? Ya dejemos los negros, sino los blancos, estos, como les dije, son los que dan gran opacidad. ¿Se acuerdan que ya vimos los requisitos, ¿sí? Gran opacidad a los órganos que rellenan y por ende tienen un número atómico elevado. Dentro de estos blancos, para que les quede más claro, hay un Ribe y un Boca, por digamos, ¿sí? Uno de ellos son los compuestos yodados, entonces a base de yodo, y otros son los compuestos varitados. Y si estoy diciendo varitados, si es la contra de los yodados, obviamente en la bibliografía lo van a encontrar también como compuestos sin yodo, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Teníamos medio contraste blancos y negros. Y dentro de lo que son los blancos, es decir, los contrastes positivos, tenemos los Riber y Bock, los yodados y los varitados, ¿sí? Volvamos a repetir. Entonces, en los dos primeros grupos, donde los clasificábamos los medios de contraste, teníamos los contrastes negativos, que son aire o gas, tenían un número atómico bajo, por ende no absorbe la radiación, la deja pasar, el aire deja pasar la radiación, se ve en radio transparente, es decir, se produce un ennegrecimiento en la imagen. En cambio, el positivo, que puede ser yodo o bario, tiene un número atómico elevado, ¿sí? Por ende va a absorber radiación y vamos a obtener imágenes blancas. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Estas son preguntas con las clasificaciones. Sí, dígame. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, profe. Los medios de contraste positivos serían los radioopacos. Claro. ¿Se los podría decir así también? Sí, sí, sí. Porque tenemos los negativos y los positivos. Los negativos, ¿sí? Bien, gracias. Son radiotransparentes. Recuerden que en radiología lo negro se dice radiotransparente, ¿sí? Por eso me parece importante colocar esta imagen. Ahí está claro, miren. Negativo, aire o gas, radiotransparente. Es decir, ¿cómo la vemos en la imagen? Con un ennegrecimiento. Los positivos, ¿sí? Absorben la radiación, su número atómico elevado y dan imágenes blancas. ¿Cuáles son estos? Naturalmente no las tenemos. Esto hay que inyectarle al paciente o darle de tomar o colocarle un enema o por vía retrógrada, ya sea yodo o bario, dependiendo del estudio que queramos hacer, qué zona queramos estudiar. Siempre todo este cuadrito se los voy a volver a recalcar en todas las imágenes. Miren acá. Esto, por eso habla que los medios de contraste permiten ver zonas que normalmente no las podemos ver con tanta definición. Nosotros vemos en un abdomen materia fecal, gases, ¿sí? Pero no vemos con esta claridad. ¿Sí? Esto es un estudio contrastado del colon, un colon por enema se denomina, ¿sí? Y acá tenemos la combinación del cuadrito anterior, de los dos medios de contraste, ¿sí? ¿Cómo se hace rápidamente? Esto después lo veremos el año que viene. Este colon por enema. Se coloca un enema, ¿sí? De medio de contraste, es decir, un medio de contraste positivo, blanco, ¿sí? En este caso no es yodo, es sulfato de bario, y después se lo hace girar al paciente para bañar todas las paredes, gira en sí mismo, y después se coloca un enema de aire, ¿sí? Se llena el sachet de aire y se coloca un enema de aire, que es el medio de contraste negativo, ¿sí? Aire se ve negro. ¿Por qué? Porque se ve radiotransparente. ¿Por qué? Porque tiene número atómico bajo. Esto es radiopaco, número atómico elevado, se ve blanco. Es un medio de contraste que se denomina bario, ¿sí? De igual modo se ve el yodo, también se ve blanco, pero con el blanco no es tan fuerte como el bario. Ya lo vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, entonces, esto, por ejemplo, acá en este estudio tenemos la combinación de los dos medios de contraste, negativo y positivo, aire y bario, ¿sí? Continuemos. Bueno, ya estuvimos mencionando el bario. Volvamos a las clasificaciones, digamos, arriba tenemos positivos y negativos.
negativo negro, positivo blanco. Dentro del blanco, es decir, radio opaco, tenemos un river y boca, que eran los iodados y los baritados, ¿sí? Vamos a comenzar por los baritados, ¿sí? Este medio de contraste es no soluble en agua. ¿Cuál es por qué se habla que no sea soluble en agua? ¿Por qué? Porque no se tienen que salir del agua, no se tiene que disociar esos iones de bario porque son tóxicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como ingresa en el paciente, tiene que eliminar. Entonces eso nos da un pie de que si al paciente les vamos a dar de tomar el sulfato de bario, el paciente no tiene que tener ninguna patología que haga que ese medio de contraste salga del aparato digestivo, ¿sí? Ustedes, yo calculo que ya estudiaron lo que es el aparato digestivo. Es decir, el paciente lo tiene que tomar por boca, tiene que pasar por esófago, por el estómago, después todo lo que es intestino delgado, intestino grueso, y lo tiene que defecar, ¿sí? No puede desviarse para ningún lado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se va a desviar? Si obviamente se lo toma, el paciente al final lo va a eliminar a través de la materia fecal. Sí, ¿qué puede pasar? Que ese paciente tenga una perforación, es decir, un orificio anómalo. Puede tener perforado alguna parte del intestino delgado, alguna parte del intestino grueso, por alguna causa perforado el estómago, o puede tener una úlcera sangrante. Entonces ese medio de contraste puede pasar el torrente sanguíneo, o puede haber una obstrucción, una obstrucción que obstruye de afuera o de adentro, o sea, extrínseca o intrínseca, y no deja pasar el medio de contraste. Entonces el medio de contraste no puede llegar a ser eliminado por el ano del paciente. Entonces eso es algo muy grave, ¿sí? Entonces por eso son las causas de las contraindicaciones. Si el paciente tiene sospecha que tiene una perforación, o una obstrucción, o también, que no está escrito en la diapositiva, una fístula. ¿Qué es una fístula? Es la comunicación anómala entre dos órganos. Por ejemplo, ¿dónde puede haber una fístula? Me van a preguntar ustedes. Entre el esófago y la tráquea. Esa es una fístula muy común en los neonatos, ¿sí? Que nacen con malformaciones. Entonces, ¿qué pasa? El bebé toma la leche y se empieza a ahogar, y después hace neumonía a repetición. ¿Y cuál es hace mucho, el principal error que era? Decía, bueno, le damos un poquito de bario y vemos qué le pasa, por qué se ahoga o por qué vomita. ¿Sí? Y muchas veces había esa fístula, y entonces el bario se le iba al aparato respiratorio de ese bebé y no se la podía sacar. ¿Por qué? Porque miren el cartel amarillo que dice que el bario no se absorbe ni se metaboliza, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros retomamos las primeras unidades, cuando se absorbía y se metabolizaba, lo que buscaba la medicación era ser eliminado, ¿sí? Ya sea por vía hepática o renal. En este caso el bario no puede, no se absorbe ni se metaboliza. O sea, sí o sí, como es tomado, tiene que ser eliminado por el intestino. Entonces, si ese paciente, por ejemplo, tenía una fístula y le colocamos el medio de contraste, o tenía una perforación y lo mismo, le dimos el medio de contraste, ese bario va a quedar y se va a hacer como un yeso en la zona anatómica donde caiga. ¿Por qué? Porque no se puede absorber ni metabolizar, ¿sí? En cambio, si ese paciente no tiene esta patología, es decir, no está perforado, no tiene obstrucción, y no tiene fístula, y queremos estudiar otra patología, por ejemplo, habrán sentido nombrar lo que son los divertículos. ¿Sí? Divertículos, cuando en el colon se hacen bolsitas, ¿sí? Afloja la pared del colon y entonces se hacen bolsitas por la mala alimentación y demás, ¿sí? Entonces el médico necesita saber si ese paciente tiene divertículo. Bueno, entonces, en este caso, al estudiar el colon, le va a colocar un enema, como vimos hace un momento, de aire y de medio de contraste, ¿sí? Se va a estudiar la zona, se va a estudiar la patología anatómica, el medio de contraste se retira, al paciente se le indica que tome mucha agua, come mucha fibra, y después va a eliminar el paciente el bario, y no pasa nada, ¿sí? Y no va a tener reacciones adversas, ¿sí? Porque al no absorberse ni metabolizarse, no tiene toxicidad, por eso habla de toxicidad nula. ¿Se acuerdan cuando veíamos los requisitos? Que debía interactuar casi nada o lo menor posible con el organismo. Bueno, el bario es uno que cumple fundamentalmente ese requisito. Pero al tener ese requisito tan puntual, ¿qué pasa? No se absorbe ni se metaboliza. Por ende, esas tres contraindicaciones fundamentales. Sí.
Cuando usted habla que en el organismo tiene que estar menor tiempo, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Minutos? No, no hay tiempo establecido, porque, o sea, depende qué estudio esté haciendo, ¿sí? Por ejemplo, le doy a ver, en el caso del bario, el paciente lo va a ingerir y va a tomar los tiempos fisiológicos que tiene el organismo, ¿sí? Es decir, va a estar en media hora en el estómago y lo va a terminar de defecar a las 24 horas, porque es el tiempo que lleva nuestro tránsito, todo nuestro tránsito esofágico, gastroduodenal y colon, eliminar algo que comemos, ¿sí? Entonces el paciente va a terminar de eliminarlo normalmente, si ingiere agua y come fibra a las 24 horas después de haber tomado el bario. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Controle su materia fecal, va a ser un poco blanca la materia fecal porque es el contenido del bario, trate de caminar, coma fibra, ¿sí? Controlar que lo elimine. O cuando es también por vía rectal, lo mismo, el paciente tiene que alimentarse, comer para limpiar bien el colon. A diferencia de cuando estudiamos el aparato urinario, que se coloca por vía endovenosa, ¿sí? A los 5 minutos los tenemos riñones, como les dije, a los 15 en ureter, a los 30 en vejiga, el paciente va a orinar al baño inmediatamente en la sala y se hace lo que se denomina la postmiccional, que ya lo veremos el año que viene, y ya casi no le queda residuos de medio contraste iodado. Entonces, en el término de menos de 45 minutos, el paciente ya no tiene nada de medio contraste en el organismo. Entonces, va a depender qué órgano estemos estudiando y qué medio de contraste estemos usando, ¿sí? Lo que se trata de hacer es que esté el tiempo adecuado para realizar el estudio. ¿Por qué hace referencia a esto? Ya vamos a ver en las otras diapositivas. Los medios de contraste que se usaban en la antigüedad eran liposolubles. Usted haga referencia a liposolubles como si fueran aceitosos. Entonces, esos permanecían demasiado tiempo, días hasta semanas en el organismo del paciente. Y al permanecer tanto tiempo, muchas veces liberaban el yodo y generaban toxicidad, incluso embolia al ser de contenidos aceitosos, por decirlo de una manera, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo entonces del medio de contraste para hacer el estudio que vimos anteriormente. Esto es el sulfato de bario, el cual se hace la enema de sulfato de bario para visualizar lo que es el colon a doble contraste. ¿Está? Viene ya en una suspensión líquida, el sulfato de bario, para poder estudiar lo que es el colon. Bueno, terminamos con la parte 1. Vamos a ver la parte 2. Bueno, en la última diapositiva lo que vimos fue el colon, ¿verdad? Y vimos un sachet que yo les dije que era para hacer lo que es el colon por enema. En esta diapositiva vemos también el sulfato de bario, pero en otra presentación, ¿sí? Esta es una suspensión que se utiliza por vía oral, no es lo mismo, ¿sí? El de vía rectal y el de vía oral no es el mismo, son distintas presentaciones, pero es sulfato de bario, ¿sí? Este sulfato de bario se lo prepara con agua y se lo da de ingerir al paciente, es decir, por la boca. El paciente lo toma acompañado de gránulos efervescentes, que lo que hacen es que producen una efervescencia en la boca. ¿Vieron cómo lo es el uvasal, algo así? Entonces se lo coloca al paciente en la boca y lo traga, ¿sí? Entonces eso lo que va a generar es que ese efervescente produzca gases dentro del estómago y lo infle como si fuera un globo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos medio de contraste positivo o negativo. En el número 2. Negativo. Negativo. Negativo, profesor. El negativo es radio transparente, número atómico bajo, ¿sí? Porque deja pasar la radiación. Y en la zona acá del 3, del 6, es decir, el cuerpo y el antro pilórico, lo que vemos es blanco. Entonces, si vemos blanco, es medio de contraste positivo, es decir, radio opaco, blanco, positivo, radio opaco, número atómico elevado, ¿sí? En este caso, el medio de contraste es sulfato de bario, ¿sí? En algunos, ¿se acuerdan que dijimos que el sulfato de bario no se podía dar?
en fístula, obstrucción y perforaciones. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que sospecho esta patología y necesito estudiar ya sea el esófago, el estómago, el duodeno o el colon? Lo que se hace es cambiar el medio de contraste. Se coloca el medio de contraste, que es el otro, ¿sí? River boca, como lo quieran mencionar, que es el medio de contraste yodado, ¿sí? Que viene específicamente para lo que es el tránsito gastrointestinal. El medio de contraste, digamos, el principal para el tracto digestivo es el bario. Pero si hay alguna de esas patologías que no puedo dar el bario, la segunda opción es el yodado gastrointestinal. Bueno, ya terminamos de hablar lo que es del bario, que había presentación por vía oral y por vía rectal, y todas sus características. Ahora vamos a hablar de los medios de contraste yodados. Que dentro de los yodados, ustedes en el apunte van a encontrar dos grandes grupos, ¿sí? Que son los reabsorbibles y los no reabsorbibles. Los reabsorbibles son los que más hincapié tienen que hacer, porque son los que se utilizan actualmente. También los van a encontrar como hidrosolubles, ¿sí? Reabsorbibles, ¿por qué? Porque se pueden incorporar al agua, ¿sí? Se disuelven en agua y por ende se pueden utilizar en todos los órganos, en todas las cavidades del organismo, ¿sí? No son viscosos al ser hidrosolubles, porque son con base acuosa, ¿sí? Y por ende suelen ser un poco menos tóxicos. Antes tenían 3 moléculas de yodo, ahora tienen 6. ¿Para qué? Para tener una opacidad perfecta, es decir, para que sean bien blancos. Si vamos a hablar así en forma directa, lo que se ve más blanco en la radiografía, que ya lo habrán notado, es el bario, ¿sí? En comparación al yodo. ¿Recuerdan la imagen del yodo? Es en el urinario que veíamos. En cambio, el bario es cuando vimos el colon y el estómago. Ven que en el colon y el estómago se ve bien blanco, porque el bario tiene una altísima densidad en comparación del yodo. Por eso, lo que se busca es modificar, en vez de 3 moléculas de yodo, se le colocó 6, para aumentar esa opacidad, ¿sí? Actualmente se utiliza en la mayoría de los estudios, ¿sí? A comparación de los no reabsorbibles, que son los medios de contraste que ya se dejaron de usar, ¿cuál era la característica que tenían? Que eran liposolubles. Entonces ya no es una base acuosa como los hidrosolubles, sino es a bases de aceite, ¿sí? Tenían gran opacidad, pero ¿qué pasaba? Su reabsorción era lenta, ¿sí? Entonces no me cumplía con el requisito que tenía que tener los medios de contraste. Y al reabsorberse tan lento, ¿qué pasaba? Se liberaba yodo muchas veces. Esas moléculas de yodo se liberaban del medio de contraste y era riesgoso en pacientes que tenían hipertiroidismo, ¿sí? No se mezclaban con los líquidos acuosos. Entonces, por ejemplo, con la orina no se mezclaba y por ende no me iba a crear una buena opacidad. También lo que generaba era irritaba a la mucosa, ¿sí? Y por ende, debido a que tenía más desventajas que ventajas, se lo dejó de usar, ¿sí? Entonces, los medios de contraste yodados, desde el punto de vista químico, es decir, de su composición, podríamos dividirlo en oleosos, no se usa, insolubles en agua, que eran tal vez un poco menos densos que los oleosos, pero tampoco se dejaron de usar, y el tercero, que son los que se utilizan actualmente, que son los hidrosolubles, ¿sí? Que son los derivados del ácido triodobenzoico, ¿sí? O sea, antes tenían 3 moléculas de yodo, ahora son hexayodados, ¿sí? Entonces, tienen que saber la clasificación, o sea, estas 3 clasificaciones, pero que actualmente se utilizan los hidrosolubles. Bueno, volvemos a retomar, que es básicamente muy parecido al cuadro anterior, cuando hablábamos de, miren, las mismas características de los no reabsorbibles, liposolubles. Yo lo coloqué a modo de propósito para que ustedes se guíen en el apunte cuando se vayan encontrando con el contenido. Es lo mismo de hablar con los medios, de los medios de contraste yodados o oleosos, o sea, contenido aceitoso. Por eso habla de que se empleaban aceites vegetales, aceites de sésamo, esto ya no se utiliza, ¿sí? Se dejó de usar, ¿por qué? Porque eran muy viscosos. Obviamente, cuando hacer algo muy viscoso, ustedes imagínense que tenían que inyectar un contenido muy similar a un aceite a través de una inyección, ¿sí? Entonces, obviamente produce mucha presión en el momento de la inyección. Al ser viscoso se va a eliminar muy lentamente, y el cuerpo, ¿qué va a hacer? Al estar tanto tiempo lo va a tomar como algo extraño y va a desencadenar una reacción adversa.
¿Se acuerdan que hacíamos mención que al estar tanto tiempo también se liberaba yodo y por ende era complicado para los pacientes que tenían hipertiroidismo? Al ser aceitosos podía producir una embolia, ¿sí?, en el paciente, y por ende va a producir mucha irritación o inflamación en la médula de ese paciente, porque van a quedar circulando ese medio de contraste en el organismo. Bueno, obviamente ya estos medios de contraste oleosos, como les decía, fueron reemplazados por los hidrosolubles, ¿sí? Esto a modo de características, por las dudas, pueden encontrarse en alguna vez con un examen choice, bueno, ¿cómo se llamaban esos medios de contraste oleosos? ¿Sí? Ahora sí, nos tenemos que detener muy bien en lo que son los medios de contraste hidrosolubles, ¿sí? Como dijimos en el primer cuadrito, son solubles en agua, son hidrosolubles. Y por ende, ¿qué pasa? Ser hidrosolubles, solubles en agua, se pueden incorporar a todos los líquidos del organismo. ¿Cuáles son los líquidos del organismo, chicos? Fácil, la orina, como ya les mostré, los urogramas de excreción y principalmente la sangre, ¿sí? Entonces podemos, al incorporarlo por vía endovenosa, puede llegar a la parte hepática, a las arterias, a las venas, a la saliva, ¿sí? Es decir, para estudiar los conductos de las glándulas salivales, las arterias cerebrales, el corazón, es decir, al ser hidrosoluble se puede incorporar a cualquier parte del organismo, ¿sí? A cualquier líquido del organismo, ¿sí? Bueno, y por ende nos va a permitir hacer lo que son estudios, ya sea de órganos o sistemas. Como dijimos, poseen una elevada opacidad, ¿se acuerdan que eran triyodados y actualmente son exoyodados? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son medio de contraste positivo y por ende tienen un número atómico elevado, y gracias a esto podemos ver órganos, cavidades o sistemas, vasos sanguíneos, ¿sí? Todas las estructuras más blancas, por decirlo de alguna manera. Bueno, volvemos al ejemplo de lo que es el urinario. Entonces, como les decía, se coloca un medio de contraste positivo, ¿sí? En este caso es yodo. Recuerden que el bario solamente el tracto digestivo, el yodo para todas las otras cavidades, órganos o líquidos del organismo, por ejemplo en este caso la sangre, por vía endovenosa, y selectivamente se va a ir a eliminar por vía renal. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la imagen del sistema urinario contrastado, es decir, blanco, ¿sí? Radioplaco, que es un medio de contraste positivo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. no se me duele, ya falta poco. Entonces acá tenemos otra imagen, ¿sí? De un urograma de excreción, donde podemos delimitar zonas que normalmente no las podemos visualizar, utilizando un medio de contraste positivo, que va a ser este, yodo o bario. Yodo puede ser. Yodo, Yodo. bario, solamente el tracto digestivo, muy bien, yodo. Yodo a todas las cavidades, órganos o líquidos del organismo. El bario solamente para el tracto digestivo y de pacientes que no tengan obstrucción, fístula ni perforaciones. Porque en esos tres casos cambiamos el medio de contraste y nos vamos al yodo. Bueno, cuando hablamos de cavidad, ustedes me dirán a ver qué cavidad colocamos. Bueno, yo les dije hace un momento que se podía hacer la histerosalpingografía, ¿sí? Se utiliza el medio de contraste yodado. ¿Por qué? Porque es una cavidad, no estamos en tracto digestivo, estamos en el aparato reproductor femenino. Entonces, para determinar la permeabilidad de las trompas, ¿sí? Es decir, que el medio de contraste se lo coloca acá a través de una cánula, se llena el útero de medio de contraste yodado hidrosoluble, específicamente para lo que es la histerosalpingografía, ya lo van a ver con el profe, y ese medio de contraste pasa por las trompas y cae al peritoneo del paciente, ¿sí? De la paciente. ¿Qué pasa? Obviamente va a generar una pequeña molestia en la paciente, ¿sí? Irrita un poquito el peritoneo. Pero, ¿qué pasa? Al ser medio de contraste yodado, se va a absorber y se va a metabolizar y se va a eliminar, ya sea por el hígado o por el riñón, ¿sí? Va a ser eliminado el organismo. Diferente sería que si a este útero le colocamos bario, va a ser opaco, va a pasar por las trompas, va a caer el peritoneo y no se va a eliminar, ¿sí?
e hicimos una peritonitis. Y la paciente va a haber que abrirle el abdomen para lavar, hacer un lavaje para sacar el bario. ¿Por qué? Porque como decía la diapositiva, el bario no se absorbe, no se metaboliza, va a quedar ahí y se va a hacer un yeso y va a generar una peritonitis en el paciente. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, acá tenemos otro estudio de urinario donde podemos ver las sombras renales con el medio de contraste yodado. Esta es una imagen, acá solamente les aclaro, tengan en cuenta, miren la columna, ¿sí? Primera referencia. Siempre cuando vean radiografía, vean los reparos anatómicos, es decir, qué estructuras anatómicas hay cercanas. Acá en la columna la vemos, deberíamos verla blanca, ¿verdad? Porque el hueso se ve radiopaco, ¿sí? Y se ve al contrario, se ve negra, con tonos de grises. ¿Por qué? Cuando yo le mostré un equipo que se denominaba seriógrafo, ¿sí? Que servía para hacer los estudios contrastados, tiene función en el cual se invierten las imágenes, ¿sí? Es decir, lo que es blanco se ve negro, y lo que normalmente se ve negro, por ejemplo, los gases, se ve blanco. ¿Para qué se hace esto? Para ver a veces con mayor definición ciertas patologías. En este caso estamos estudiando las vías biliares, ¿sí? Se coloca a través de un endoscopio, medio de contraste, ¿sí? Para poder visualizar son todo el conductor de Wilson, el colédoco, el común, el techo izquierdo, y ver si hay litiasis. Como en este caso, esta es la vesícula que se encuentra llena de cálculo, ¿sí? Entonces, acá se utiliza un medio de contraste, en este caso yodado, ¿sí? Yodado, para poder visualizar todo lo que es el árbol biliar. Bueno, con respecto, ahora hablamos cómo se elimina, ya a esta altura ya se van dando cuenta. ¿Cómo se elimina el medio de contraste hidrosoluble, es decir, los yodados? ¿Cómo lo vimos? Vimos el yodo en la parte hepática, que sabemos que es una forma de eliminación del organismo, y también lo vimos al yodo en el aparato urinario, que también es una forma que tenemos el ser humano de eliminar. Entonces, de acuerdo qué afinidad tenga, o sea, como lo han creado, el medio de contraste yodado hidrosoluble se va a eliminar selectivamente por hígado o por riñón. Cuando ese medio de contraste tiene la característica de eliminarse mayormente por el hígado, se lo utiliza para evaluar lo que son las vías biliares, es decir, para hacer este estudio, ¿sí? Este medio de contraste yodado tiene la característica de que selectivamente busca eliminarse por lo que es las vías biliares, ¿sí? A través del hígado. Entonces, se lo utiliza para estudiar esa zona. Hay otro medio de contraste, por ejemplo, el que utilizamos acá, la urografina, por darles un nombre, tiene la característica de eliminarse a través del aparato urinario. También es yodo, pero se elimina por el aparato urinario y no así por las vías biliares, ¿sí? Entonces, depende qué medio de contraste yodado, qué características se coloca, va a ser eliminado por riñones o por vía hepática. Miren, acá sabemos que los dos casos son yodo, pero acá no vemos el árbol biliar, ¿ven? ¿Por qué? Porque este medio de contraste yodado busca selectivamente eliminarse por el sistema urinario. Eso de que depende, profe. Y son, ya lo van a ver la clase que viene con el profesor, ya dentro de los yodados hay, como decir, distintos nombres que tienen distintas características que van a buscar. Es decir, nosotros sabemos que el urograma de excreción se hace con la urografina, ¿sí? El nombre ya lo dice, urografina, ¿sí? Entonces, ese medio de contraste es para estudiar el aparato urinario. Después viene otro medio de contraste, por ejemplo, la angiografina. Angiografina, angio viene de vasos. Entonces, para estudiar lo que es los vasos sanguíneos, ¿sí? O en algunos casos se utiliza la angiografina para lo que es la tomografía. Eso ya trae como prospectos, digamos, como les digo, la clase que viene con el profe van a ver detenidamente cada medio de contraste y para qué se usa. Después ya ustedes van a saber el nombre del medio de contraste y decir, por ejemplo, Histero Salpinx es una marca que viene, un medio de contraste yodado que se utiliza Histero, bueno, es para estudiar lo que es el aparato reproductor femenino, ¿sí? Entonces son todos yodados, pero tienen características farmacológicas que hacen que permitamos estudiar distintos órganos, ¿sí?
Y por ejemplo, un medio de contraste para estudiar lo que es el aparato reproductor femenino no me sirve para estudiar el aparato urinario, por ejemplo, ¿sí? Cada medio de contraste ya es particularmente útil para cada órgano o sistema. Bueno, ¿qué pasa? En base a lo que vimos hace un momento que decimos que el medio de contraste yodado se elimina por vía renal o por vía hepática, entonces, ¿cuál va a ser la contraindicación para dar yodo al paciente? Que tenga insuficiencia hepática y renal. ¿Por qué? Porque no lo va a poder eliminar el medio de contraste. Entonces va a quedar circulando ese yodo por todo el organismo buscando salir y no va a tener cómo. Hablamos de insuficiencia cuando falta el funcionamiento correcto, hepático y renal, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede tener alguna deficiencia, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿sí? Bueno, pero si la parte hepática le funciona bien y es necesario para la vida de ese paciente hacer el estudio, bueno, se le da el medio de contraste y en algún momento el medio de contraste tal vez va a demorar más, pero el organismo lo va a buscar eliminar por el hígado, o al revés, ¿sí? Como que va a volver al sistema todo el tiempo, pero se va a ir eliminando lentamente por, ya sea en la forma hepática o renal, de acuerdo a cuál funcione correctamente, ¿sí? Este medio de contraste está compuesto por yodo. ¿Qué característica tiene? A diferencia que el bario, que produce reacciones adversas, ¿sí? Hay unas que son más frecuentes que otras, pero algunas necesitan atención, otras observación y otras ya pueden llegar a ser una urgencia, ¿sí? Las más frecuentes son el enrojecimiento cutáneo, o sea, se le pone roja la piel de la cara, principalmente el paciente, o le salen como prurito, es decir, como ampollita, el paciente empieza a sentirse como con sensación de calor, o que le duele la cabeza, o que le falta el aire, o algunas veces ahí nomás el reflejo es que tienen vómito, por eso era importante la preparación previa al ayuno, muchas veces que se coloca medio de contraste yodado, ¿sí? Tiene acciones secundarias o reacciones adversas, que es una unidad que vamos a ver más adelante. A diferencia, como habíamos visto del bario, recuerden que decía que no tenía reacción. ¿Por qué? Porque no se absorbía ni se metabolizaba, ¿sí? Solamente tenía la contraindicación de esas 3 patologías porque no se podía eliminar, ¿sí? Bueno, estos medios de contraste ya nos vamos adentrando en la clasificación. Estos hidrosolubles, los solubles en agua, a su vez pueden ser iónicos y no iónicos. Los no iónicos, chicos, son los más seguros, son los menos tóxicos. ¿Por qué? Porque tienen mayor tolerancia por el organismo, porque su osmolaridad es más baja. Cuando hablamos de osmolaridad, es el nivel de moléculas que hay en una sustancia, en este caso, ¿cuál va a ser? Yodo, por milímetro de solución, ¿sí? ¿Qué pasa? La osmolaridad de los medios de contraste tienen, los más comunes, hasta 8 veces más que el plasma, ¿sí? Entonces, cuando está muy alta esa osmolaridad con respecto al plasma de un ser humano, nos va a producir mayores reacciones adversas, ¿sí? En cambio, cuando tenemos menos osmolaridad, el organismo como que, digamos que el medio de contraste pasa como desapercibido y no reacciona con reacciones adversas. Por eso hablo de baja osmolaridad que tiene hasta 320 miligramos por mililitro de solución, ¿sí? De yodo, y lo de alta osmolaridad ya tenemos más de 320, ¿sí? Miligramos de yodo por milímetro. Entonces, ¿qué pasa? Los de baja osmolaridad serían los ideales, son los que son más tolerados porque están más cercanos con respecto a la osmolaridad del plasma. Pero ¿cuál es la desventaja? Que son los más caros del mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se los utiliza? Principalmente estos de baja osmolaridad, cuando el paciente es muy alérgico, cuando ya ha tenido antecedentes de reacciones adversas, o el paciente, por ejemplo, tenía esas insuficiencias graves, entonces se busca de que el organismo genere las condiciones para que no desarrolle ninguna reacción adversa. ¿Qué pasa? También en la última parte del apunte habla de que este medio de contraste, cómo se comporta con el cuerpo y el sistema. ¿Qué dijimos?
que el medio de contraste, los medios de contraste iodados se eliminan, ya sea por vía hepática o por vía renal, ¿sí? Ahora nos detenemos en lo que es el aparato urinario o la vía renal, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿sí?, que nuestro aparato urinario, sistema urinario, filtra 180 litros de sangre por día, ¿sí? Y en ese filtrado, si al paciente se le ha colocado un medio de contraste, también puede generar reacciones, ¿sí? Cuando el paciente no está en condiciones, a veces puede haber complicaciones con este aparato urinario, generar algún tipo de insuficiencia. Pero esto no es algo que nos compete a nosotros, el médico va a ser quien va a indicar si ese paciente está en condiciones hepáticas y renales para realizarle el estudio, ¿sí? Obviamente, como cualquier medicación, los medios de contrastes van a ser eliminados, reabsorbidos por la orina, ¿sí? Y obviamente, en este caso, los medios de contraste que selectivamente se van y se quieren eliminar por el aparato urinario, son utilizados para estudiar este aparato, ¿sí? Y entonces de ese modo se puede ver la filtración que tiene ese riñón. Se van controlando con los tiempos que les mencioné, si a los 5 minutos veo la sombra renal, si a los 15 los uréteres, si a los 30 la vejiga, y si después que orina el paciente puedo ver. Mira, entonces cuando acá estamos en pelvis renal, lo que está pasando es la filtración del medio de contraste, ¿sí?, a través de lo que son todos los glomérulos del aparato del riñón, ¿sí? Entonces, esa es la interacción. También, ¿qué puede pasar con el medio de contraste? Puede disminuir la función cardíaca o alterar su ritmo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las complicaciones? ¿Sí? Que yo les dije que pueden producir un enrojecimiento en la piel, vómitos, náuseas, urticarias. Bueno, también lo que puede producir en el paciente es arritmias, es decir, altera el ritmo. El paciente siente como taquicardia, bueno, y esas ya pasan a ser reacciones graves, donde muchas veces el paciente puede llegar a terminar en terapia, ¿sí?, por una complicación a los medios de contraste. ¿Por qué? Porque el medio de contraste altera lo que es el equilibrio eléctrico. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos cargas eléctricas, por eso se dibuja en el electrocardiograma, ¿sí?, mide nuestras cargas desde el corazón, hace la lectura y por ende el medio de contraste puede alterar ese equilibrio eléctrico y por eso se hace monitoreo ya. Es muy raro, muy poco frecuente el tipo de reacción que ya el paciente hay que llevarlo a terapia, hacer electro y demás, ¿sí? Pero es una posibilidad. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencionaba, como les decía la compañera, qué tiempo, me preguntaba ella, tenía que estar en medio de contraste en el órgano? Yo en un momento les dije, están las arteriografías. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la clasificación de los estudios? Decíamos que eran estudios que lo hacen especialistas, ¿sí? Son de alta complejidad porque lo hacen especialistas. Yo les mencioné que esto se hace en la sala de hemodinamia. Miren, lo que ven ahí es la cabeza de un fémur, ¿sí? Este es el fémur. Y lo que vemos acá es la arteria femoral. A través de una punción de la arteria se coloca en medio de contraste iodado, ¿sí?, hidrosoluble, muchas veces mejor si es el no iónico. ¿Por qué? Porque si no produce mucha irritación en lo que es la pared interna de la arteria, ¿sí?, y al paciente le genera una sensación de mucho calor que le arde. ¿Y qué pasa? Como reflejo nos mueve la pierna, entonces no se puede llevar a cabo adecuadamente el estudio, porque en el momento que se inyectó, inmediatamente hace recorrido del medio de contraste y continúa la circulación, ¿sí? O sea, desde la cadera hacia los pies. O sea, hay que ir registrando a través de un seriógrafo o un arcoencé más específicamente el recorrido de este medio de contraste. Esto vendría a ser una arteriografía que se hace en la sala de hemodinamia a través con especialistas que son hemodinamistas y muchas veces cardiólogos. Estos son los estudios de alta complejidad, ¿sí? Los otros eran de alta tecnología, tomografía, resonancia y medicina nuclear. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda?
A ver, yo Yo, empiezo. profe, cuando dijo alta tecnología y alta complejidad, ¿cuál era la diferencia? Recuerden, alta tecnología, o sea, la palabra está diciendo, son equipos diferentes, muy diferentes a lo que es cercano a la radiología. De alta tecnología estamos hablando de tomografía, ¿se acuerdan? Resonancia y medicina nuclear. ¿Sí? Estamos hablando de un tomógrafo, de un resonador y medicina nuclear. Yo les dije, la tomografía usaba un medio de contraste yodado. La resonancia utilizaba el gadolinio, ¿sí? Que es un medio de contraste paramagnético, y que es el Doltaren. Y en medicina nuclear, estamos hablando de radioisótopos, ¿sí? Son medicación que está marcada con radioisótopos que selectivamente van a irse a alguna zona, ya sea, por ejemplo, el tecnesio 99 se va a ir a la parte ósea para detectar, por ejemplo, metástasis, ¿sí? En ese caso, va a ser, cuando después de colocar la medicación, el paciente en quien emita radiación y va a ser detectado por esa cámara gamma, que era como una cama que se acuesta el paciente y se coloca un equipo que va a detectar la radiación que emita el paciente, ¿sí? Como que el paciente se termina convirtiendo en un tubo de rayos X, por decirlo de alguna manera. Estos son los de alta tecnología. Y de los de alta complejidad es que utilizan radiación, ¿sí? Utilizan radiación, pero lo hacen especialistas. Yo les había mostrado la uretrocisto, ¿sí? Donde el doctor está con un citoscopio en quirófano, a través de radioscopía, canaliza la uretra del paciente, uretra, ¿sí? Extremo distal del aparato urinario, y puede visualizar los uréteres. Después salas de hemodinamia, donde podemos hacer el último estudio que les mostré, que es la arteriografía. No me acuerdo qué otro ejemplo les puse, la cisto, la arterio. Bueno, también les decía que en la sala de hemodinamia se podían hacer lo que era el estudio de las coronarias, ¿sí? Las coronariografías, que son estudios de urgencia, por eso decíamos que a veces son realizados con urgencia, en este caso las coronariografías por los cardiólogos, ¿sí? Ya no lo hacen médicos diagnósticos por imágenes, pero sí utilizan radiación. Y en todo esto el denominador común es que sí utilizan radiación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Cosa quedó de lo que les No, expliqué, profe. les mostré en las diapositivas, queda en el aula virtual. Los que llegaron tarde, el profe me comentó que hay gente que no se fijó bien en qué comisión le correspondía mandar, o sea, con qué JTP le correspondía mandar los prácticos, y por ende van a tener ausente. Hay un listado que dice o profe Cabrera, Carlos Cabrera, o en mi caso, que soy Lidia Carrizo. Entonces tienen que tener en cuenta con qué profe le correspondía mandar el práctico individual, ¿sí? Así que por favor tengan en cuenta eso para el práctico número 2. La semana que viene con el profe Cabrera van a ver lo que son ya, como yo les mostraba los fraquitos, es decir, bueno, la urografina se utiliza para el aparato urinario, y así para el Telebrix se utiliza para estudiar la hístero, ¿sí? Es decir, la hístero hablábamos de estudiar el útero, el aparato reproductor femenino. Bueno, eso ya lo van a ver con mayor amplitud y claridad la semana que viene. Chicos, vayan estudiando, ¿sí? Tengan en cuenta mucho lo que es el bario. Ahí en la diapositiva del bario tienen la pregunta: ¿cuál no está contraindicado? Las características del bario. Se le puede preguntar si termina siendo el bario un medio de contraste positivo o negativo, cómo es su opacidad, qué característica tiene, que ahí está el porcentaje de densidad que tiene cuando es por vía oral y por vía rectal, ¿sí? Entonces, hay muchas preguntas en esa diapositiva, y principalmente las características del medio de contraste yodado hidrosoluble, ¿sí? Entonces, como dijimos, los positivos se dividen en yodados y no yodados o varitados, ¿sí? Entonces, yodados y varitados. Dentro de los yodados podrían ser, de acuerdo a su contenido, digamos, físico, pueden ser en hidrosolubles, oleosos y liposolubles, ¿sí? Entonces, vayan viendo esas clasificaciones, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay dudas, hasta la próxima clase. Cualquier cosa me preguntan, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál era el trabajo individual que dijo que teníamos que enviar? Porque solo hay 2 trabajos y eran grupales, y en la descripción salía que